toda una serie que venimos desarrollando de la doctrina de Cristo. Nuestra enseñanza la empezamos a desarrollar a través del libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1 al 3, donde nos dice que es tiempo de avanzar, es tiempo de avanzar. Dios quiere que tú y yo avancemos, Dios quiere que tú y yo prosigamos a la meta del supremo llamamiento. Y entonces, ¿qué sucedió con los hermanos de Hebreos? Ellos en ese momento estaban siendo perseguidos de una manera muy, muy fuerte. Imagínate esto, ahorita que estamos viendo cómo muchos hermanos en Siria están siendo perseguidos, cómo los están asesinando, cómo están en un punto crítico. Nosotros, bueno, en mi caso yo lo veo así como que, Señor, ayúdalos, pero por otro lado yo puedo ver a Dios cómo se goza, porque es la sangre de los mártires. Ellos están muriendo por el evangelio. Y a mí lo que más me impresionaba fue ver una mujer, una señora, la tienen amarrada en un poste, y en ese poste la gente que pasa, que son de la otra religión, los musulmanes, la están golpeando y le están diciendo blasfema y conviértete al Islam, blasfema de tu Dios y conviértete al Islam. Y la señora valientemente está recibiendo todos los golpes y ella dice, yo no voy a blasfemar de mi Dios y no me voy a convertir al Islam, Jesucristo es Dios. Entonces veo el valor, la están golpeando, veo el valor y digo, Señor, tú bendices a esa persona, tú le das ese poder para que ella soporte todo eso, porque humanamente es una humillación muy fuerte. Pero es ahí donde por eso dice la Biblia, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces Dios quiere que la iglesia siga avanzando, a pesar de que la iglesia está siendo oprimida por estas personas que están persiguiendo a la iglesia, el evangelio se sigue expandiendo. Estas personas están predicando con valor, están predicando el evangelio con poder. Entonces, ¿qué sucedió con el tiempo de los hebreos? Que ellos quedaron paralizados. No había movimiento, y por eso es que el autor de la carta a los hebreos les dice, ustedes era para que ya fueran maestros, era para que ya enseñaran, era para que ya estuvieran en otro nivel. ¿Qué les pasó? Entonces tenemos que volverles a enseñar el ABC cristiano, tenemos que volverlos a enseñar lo básico, pero es tiempo de avanzar, no te quedes estancado, avanza. Y esto es el caminar del cristiano. A veces pasamos momentos de estancamiento, momentos en los cuales nos desanimamos, momentos en los cuales nos enfriamos, momentos en los cuales queremos tirar la toalla. Y esto es bien fácil de hacerlo. Lo difícil es volverse a levantar, volverse a reponer y continuar en el caminar con Cristo. Es lo más difícil. Pero gracias a Dios por Jesucristo que Él nos da la fortaleza. Entonces, cuando el autor a la carta a los hebreos les está diciendo que es tiempo de avanzar, que es tiempo de proseguir a la meta, les está diciendo, hermanos, ustedes era para que ya fueran maestros. Ustedes era para que ya fueran guías, que fueran discípulos que hacen más discípulos. Se les ha olvidado la misión y visión de nuestro Señor Jesucristo, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, de una manera, tú y yo también vamos discipulando gente. Vamos discipulando gente. ¿De qué manera? Que hay personas que te están observando y aprenden de ti, ven tu ejemplo, ven tu testimonio, y algunos de ellos ven cómo tú te esfuerzas, y eso los motiva a que también ellos caminen con Dios. De una otra forma, sea para lo bueno o sea para lo malo, la gente nos observa y aprende de nosotros, de una u otra forma. O somos de bendición o somos de tropiezo, pero de una u otra forma la gente nos va a observar. Pero queremos ser de bendición, ¿verdad? Queremos ser de los que avanzamos, queremos ser de los que enseñen a otros, queremos ser discípulos que hacen más discípulos. Y ese es nuestro llamado. Entonces, lo vuelvo a leer, Hebreos 6, y ahorita vamos a hacer una oración para comenzar. Simplemente es una breve introducción de lo que vamos a estar viendo en esta mañana, de la corona de gloria. Entonces vamos a verlo. Dice el versículo 1, Hebreos 6, 1, dice la Biblia. Abre tu Biblia ahí, y aquí es donde empieza. No vamos a leer el versículo 5, retrocediendo al capítulo 5, no vamos a leer ya, vamos a leer nada más estos versículos del 1 al 3. Hebreos 6, 1 al versículo 3. Vamos a leer ahí.
Vamos a ver cómo Dios nos dice esto a nosotros. Nos dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. Vamos adelante, a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Estas doctrinas las hemos venido exponiendo y básicamente nos hemos llevado como un mes desarrollando cada una de ellas, ¿sí? Fíjate cómo Dios nos ha permitido y a lo largo ha habido pausas, ¿verdad? De que no hemos estado, no dejamos de congregarnos un tiempo por lo que sucedió en el edificio y todo eso. Pero hemos visto todo esto. Entonces el primer fundamento que vemos es la palabra la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro fundamento. Sin la palabra de Dios nosotros no vamos a saber cómo dirigirnos, cómo guiarnos, cómo caminar en esta vida. Sin la palabra de Dios nuestra vida no tiene fundamento. La palabra de Dios es el fundamento y estuvimos hablando de eso. Después también estuvimos viendo, ¿verdad? Que nos dice el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Entonces estuvimos exponiendo también qué es eso, cuáles son las obras muertas. Entonces en una de las enseñanzas que compartía es de que nosotros no hay nada que tú puedas hacer para salvarte. Eso es una obra muerta, ¿sí? Desafortunadamente cuando no entendemos nosotros esto, a veces llegamos a pensar que por lo que llegas a hacer, pues ya como que estás haciendo obras buenas y te vas a ir al cielo por eso. Entonces Dios no ve nada de eso. Él quiere que tú y yo aprendamos el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, porque es por su gracia. No hay nada que yo pueda hacer para salvarme. Él lo hizo todo por mí. Entonces popularmente, tradicionalmente, a veces, ¿verdad? Todos venimos de la religión popular y en eso, pues, ¿qué hacíamos? Que una veladora, ¿verdad? Aunque ni le rezábamos al santo, pero nuestra veladora ahí tenía que estar, ¿verdad? Tendríamos que igual, ¿no? De repente me acuerdo mucho yo que estuve en México, que llegaban las personas con los santos, por así que le llaman, se le conoce, y llegaban y andaban ahí pidiendo lo que sea su voluntad, una cooperación, vamos a hacer una capillita. Y pues la gente miraba al santo y si era un santo de su devoción, entonces, ¿verdad? Si era un santo de su devoción, él daba más ofrenda, ¿no? Y cuando nos dábamos cuenta, pues esa parroquia, esa capillita, nunca se levantó. No sé si les pasó, ¿verdad? Pero a mí yo desde niño era muy curioso y observaba y decían, lo que sea su voluntad, con lo que guste cooperar, ¿verdad? Y pasaba la gente con el santo, ¿verdad? Lo iban cargando y pues la gente, ay, sí, pues vamos a apoyar y pues sacaba, ¿verdad? El cambio, lo que tuviera y lo daba. Y pues la capillita, ¿para cuándo, verdad? Nunca la hacían. Entonces, a veces popularmente, tradicionalmente, uno piensa que porque hizo eso, ay, hasta te sientes más conmovido, ya ayudé a la causa, ¿no? Pero no, eso es una obra muerta. Y podemos poner más ejemplos, ¿verdad? Que ya estuve enseñando en eso. Entonces, Dios no quiere que yo, o sea, Él no acepta una de mis obras. Él lo hizo todo por mí en la cruz. Entonces, tengo que dejar todo eso. Ahora, evidentemente, uno de los resultados es la fe, ¿verdad? Y por eso dice la doctrina de fe. Aquí no la habla, fe en Dios, ¿verdad? Después dice el arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. ¿Tú tienes fe en quién? ¿En quién tienes fe? ¿En quién se basa tu fe? En Dios. ¿Y quién es Dios? Platícame de tu Dios. Para ti, ¿quién es Dios? El Todopoderoso, ¿verdad? ¿Y cómo tú me puedes hablar de ese Dios que dices que hablas con Él? ¿Cómo le haces? ¿Sí te escucha? ¿Sí te responde? Ah, entonces es ahí, yo estoy preguntándoles y ustedes sí tienen que responder, porque conocen a ese Dios vivo y verdadero. Esa es tu fe en Dios. Tienes que tener fe en Jesucristo, en Dios mismo, porque dice la misma Biblia que sin fe, ¿qué es? Es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que en Él cree, crea que le hay
¿verdad? ¿Y que Él es qué? Él bendice, Él recompensa a quienes lo buscan, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro caso. Luego vimos la doctrina de bautismos, lo vimos, ¿verdad? Todo el simbolismo del Antiguo Testamento, el bautismo de una manera simbólica como el pueblo de Israel fue bautizado cuando cruzaron el mar. Eso es un simbolismo del bautismo. Después, cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán, ahí vemos otra forma, y cómo está el bautismo en agua y lo que fue el bautismo en el Espíritu. Lo estuve exponiendo. Hay mucho de qué enseñar en esto. Más adelante lo vamos a volver a ver, porque en el cristianismo hay diferentes ramas, por así llamarlo, en las cuales algunos dicen que necesitas otro bautismo y necesitas ser bautizado en el Espíritu. Pero cuando vemos toda la Biblia en su contexto y vemos la doctrina de bautismos, entendemos que la Biblia nos habla de un solo bautismo. No hay dobles. Ahora, hay evidencias que a veces son manifestaciones del Espíritu y entre ellos está el hablar en lenguas. Yo hablo en lenguas. Hay un orden para hablar en lenguas, ¿verdad? Y Dios, eso es una manera en que cada uno de nosotros, supongamos por así decirlo, que uno de ustedes diga, es que yo no hablo en lenguas, hermano. ¿Será entonces que Dios nunca me escucha? Porque el texto en Romanos dice que el Espíritu, ¿verdad?, gime dentro de nosotros. Y pues yo no hablo en lenguas, hermano, no hablo en el Espíritu. No, o sea, Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Pero el que tiene la gracia de poder hablar en lenguas, es una bendición. Pero el que no lo tiene y tiene otro don, también es una bendición. Porque posiblemente hay llegar a ver un hermano que tiene el don de sanidad y nadie aquí lo sabe. Pero ese don es muy importante para la edificación de la iglesia. Entonces el que ora en lenguas no va a poder sanar a ese hermano porque nomás habló en lenguas, pero él fue edificado, no, su intelecto quedó sin entendimiento. Pero está el otro hermanito que dice, es que mi Dios no me escucha, va y le impone la mano a otro hermano y se sanó el que estaba enfermo. Dios sí te escucha. Dios nos dio a cada uno de nosotros diferentes dones. Eso lo vamos a ir aprendiendo también conforme vayamos avanzando. Y después nos habla, ya para ir finalizando este punto, y vamos a hacer una oración, nos habla de fe en Dios, doctrina de bautismos, la imposición de manos. La imposición de manos. La imposición de manos es una bendición, hermanos. Brevemente estoy dando un pequeño resumen de todo lo que hemos venido compartiendo. A través de la imposición de manos, Dios sana gente. A través de la imposición de manos, tú puedes impartir una bendición a tu familia. A través de la imposición de manos. A través de la imposición de manos, Dios puede usar, sí, tus manos para ayudar a alguien afligido. Por eso dice, y impondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Entonces, ¿un papá puede orar por sus hijos sin ponerles manos? Sí. Y vemos el caso de Jacob, cómo trajo a sus nietos, José, a Efraín y a Manasés. Y les impuso manos y los bendijo. Si aquí hay un abuelo, una abuela, o incluso el papá o la mamá, que quiere orar por su hijo, su hija, su nieto, tienes la autoridad para hacerlo. Y impartir una bendición. A veces llega a suceder que posiblemente hay algo que está molestando o algo que está ahí. Tomas la autoridad en el nombre de Jesús y mira, Dios trae sanidad, trae libertad, trae paz a la vida de alguien. Y la otra forma de la imposición de manos es al momento de delegar autoridad y es cuando Dios llama a alguien al ministerio. Entonces, un pastor tiene que imponerte manos cuando tú tienes el llamado para pastor y te tiene que delegar autoridad. Pero el texto que le dice Pablo a Timoteo es de no impongas las manos con ligereza, o sea, no pongas a cualquiera por poner. Y estamos hablando del ministerio quíntuple, lo que Dios llama a cada uno de nosotros para hacer diferentes misiones que Dios tiene encomendadas para nosotros. Entonces, nosotros no vamos a imponer la mano en cualquier persona, no, tiene que haber un conocimiento, tiene que haber una evaluación, tiene que haber el testimonio para poder nombrar pastores, ¿verdad? Todavía no estamos en ese punto, más adelante conforme vayamos avanzando, Dios nos va a ir guiando también, cuando Dios ponga a otro joven, otro hermano,
que Dios los llame al ministerio, ¿verdad? Entonces, ahí está. Entonces ahí lo vemos, para delegar autoridad. Entonces, eso es parte de la imposición de manos. Después nos habla resurrección de los muertos. Y estuvimos viendo el orden de las resurrecciones. Va a haber diferentes resurrecciones. Todo esto va a suceder. La primera que tiene que suceder es la resurrección de los que murieron en Cristo. Imagínate que ahorita Jesucristo viniera por su iglesia. Nosotros nos vamos. Y en el momento que suena la trompeta, los primeros en recibir el cuerpo glorificado son los que murieron en Cristo. Ellos van a resucitar primero. Entonces, desde el Pentecostés, del día de Pentecostés, que se inaugura la iglesia, por así decirlo, que inició la iglesia, desde el Pentecostés hasta este tiempo, la gente que ha muerto en Cristo son los primeros que van a resucitar y van a recibir un cuerpo glorificado. Ellos ya están en el cielo, en la presencia de Dios, pero necesitan un cuerpo glorificado porque vamos a estar con Dios por la eternidad. Entonces, eso se le conoce la glorificación. Ellos van a ser los primeros y después va a haber más resurrecciones, ¿verdad? Y al final vemos la última resurrección, que es en el juicio del gran trono blanco. Y después dice el versículo que estamos leyendo, versículo 2, resurrección de los muertos y el juicio eterno. El juicio eterno. Entonces, vamos a hacer una oración, vamos a encomendarnos al Señor. Era un breve resumen de todo lo que hemos aprendido para entrar en la última corona, que es la corona de gloria. La corona de gloria. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque nos das la oportunidad de congregarnos en tu nombre, para ser edificados, Señor, por medio de todo esto, Dios, que hemos aprendido y continuaremos aprendiendo, Dios, a lo largo de estos tiempos. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos que está presente con nosotros. Yo te pido que en este momento tú los bendigas, los ayudes, Señor, y que tú ilumines los ojos de su entendimiento. Revélate a ellos, Dios, sigue poniendo ese deseo, Dios, de que te busquen. Y Dios, Señor, en esta mañana, Dios, Señor, te damos gracias porque ya estamos en este lugar y estamos con el corazón dispuesto para recibir tu palabra, Dios. Estamos con el corazón dispuesto, Dios, Señor, para aprender de ti. Y yo te pido, Padre Santo, Dios, que tú nos bendigas en esta mañana, Dios. Dios, amado Padre, Dios, te damos gracias por lo que hemos aprendido, Dios. Porque, amado Dios, Señor, si nosotros no tenemos tu palabra en nuestro corazón, vamos a perecer, Dios. Pero gracias a Dios, gracias a ti por tu palabra, Dios. Señor, quita cualquier, Dios, Señor, obstáculo en esta mañana. Dios, mis hermanos, Señor, tal vez uno de nosotros viene cansado, viene fatigado, o viene oprimido, o viene con tantas cosas durante la semana que sucedieron. Amado Dios, tú nos invitas a que vengamos a ti, los que estamos trabajados y cargados, y tú nos harás descansar en esta mañana. Te pedimos esto, Dios, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, entonces ve abriendo tu Biblia en 1 de Pedro capítulo 5, dale a la vuelta si estabas en Hebreos, dale a la derecha, 1 de Pedro capítulo 5, vamos a leer versículo 1 al 4. Está delante de Hebreos, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1 al 4. Vamos a ver esto, y es la corona de gloria lo que vamos a aprender. Entonces esto es parte del juicio eterno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Jesús viene por su iglesia. Es lo que va, es un evento profético que está por suceder. No sabemos cuándo va a suceder esto, pero te tienes que preparar, hermano. Me tengo que preparar. La Biblia nos enseña que la iglesia no fue puesta para el día de la ira. Hermanos, viene la ira. La ira de Dios va a venir sobre este mundo. Dios va a hacer justicia. Y si el juicio, ¿verdad? Es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Pero si el gentil con dificultad se salva, dice, ¿qué va a hacer de nosotros? Gracias a Dios por Jesucristo. Amado hermano, ahorita las cosas, ¿verdad? El mundo está siendo agitado, está siendo, fíjate, si vemos las señales, entonces nos vamos a dar cuenta que algo va a suceder, que Cristo viene pronto. Viendo lo que está sucediendo ahorita, Estados Unidos ya está empezando a atacar ciertas áreas allá en el Medio Oriente. Vemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Por otro lado, la iglesia está en apostasía. Por otro lado, un sector de la iglesia se está alejando de Dios.
Por otro lado, ¿verdad? El mundo, las persecuciones a los cristianos, vemos cómo el mundo está siendo sacudido de una manera, ¿verdad? Recientemente volvió a temblar en México, entonces todo esto vemos cómo algo va a suceder y nosotros sabemos qué es lo que va a suceder, que Jesús venga por su iglesia. Entonces, en el momento que Jesús va a venir por su iglesia, van a empezar a desatarse todos estos eventos proféticos que van a empezar a venir al mundo de una manera de juicio. Jesucristo vino como el Cordero de Dios, Jesucristo va a volver a venir, pero ahora como el Rey de Reyes. Pero mientras que todo eso sucede, empieza a haber evento tras evento, y en eso es donde nosotros, la iglesia, es donde nosotros, la novia de Cristo, es donde la iglesia se va a preparar para presentarse en el tribunal de Cristo. Y es ahí donde Dios nos va a llamar a cuentas a cada uno de nosotros. Y en eso que nos llame el Señor a cuentas nos va a decir, ¿qué hiciste en mi nombre? Mi trabajo, hermano, es prepararte para el encuentro con Jesucristo. ¿De qué manera? A través de la iglesia, a través de su palabra. Por eso Dios estableció a pastores, profetas, evangelistas, apóstoles y maestros para edificar la iglesia, para que el hombre, el varón de Dios, ¿verdad?, sea perfecto en sus caminos. O sea, entre más vas caminando, vas avanzando, más va siendo tu vida transformada. Todos los días Dios va transformando nuestra vida, va transformando nuestro corazón, va transformando nuestra mentalidad. Entre más lees la Biblia, entre más hablas con Dios, Dios va a ir transformando tu vida. Entonces todo esto va a estar sucediendo y nos vamos a presentar en el tribunal de Cristo. Entonces a nosotros los creyentes se nos van a dar diferentes coronas, ¿sí? Y una de ellas, ya hemos visto las otras 4, una de ellas es la corona de gloria. Y entonces Pedro en el capítulo 5, versículo 1 al 4, nos habla de esto. Vamos a leerlo, ¿estamos ahí? Dice la Biblia: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Cuándo va a ser esa revelación? ¿Cuándo va a suceder todo esto? Cuando Jesucristo venga en gloria, en la Epifania. En la Epifania. La Biblia nos habla de 3 palabras para describir lo que es la venida de Cristo. La primera palabra es apocalipsis, apocaliptus. Y eso es la revelación, se corre el velo. Y de esa manera hemos visto muchas teofanías, hemos visto muchas maneras en cómo nuestro Señor, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, cuando los ángeles, fíjate, se rompió el silencio, viene todo esto, estos acontecimientos, y Jesucristo hace su aparición. Esa es la apocaliptus. Después vemos la otra palabra que nos habla Dios de la venida, la parusia. La parusia es cuando Jesucristo venga en las nubes y llame a su iglesia. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero. En esa parusia no va a poner Jesucristo sus pies en la tierra. Nos va a esperar a todos en las nubes, en el cielo. Después, la última palabra que describe ahora sí la venida ya oficial de Jesucristo es la Epifania. Entonces, en esta Epifania el Señor va a hacer su manifestación y todo ojo lo va a ver. Pero Él ya no va a venir como el Cordero, Él va a venir como el Rey de Reyes. Entonces, todos los acontecimientos van a estar sucediendo, entre ellos es la recompensa a los cristianos de las coronas. Entonces, Pedro es testigo de la gloria de Dios, hermano. Pedro es testigo de la gloria de Dios. Lo vamos a estar viendo. Es testigo y como testigo nos está hablando de la corona de gloria. Y esto no solamente va a ser para los pastores, ¿ok? Versículo 1 nos habla, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, y aquí el apóstol se cuenta, dice, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que también soy participante de la gloria que será revelada. Los ancianos, los que hemos estado, ¿verdad? Y hemos venido los miércoles, hemos aprendido bastante del apóstol Juan, ¿verdad?
Vimos cómo él ahora en la segunda carta es el anciano, ¿verdad? El anciano. Y vemos cómo él ahora nos habla, pero ya es un anciano ya viejito también, pero también un apóstol de Cristo. Entonces, la palabra anciano tiene dos significados, ¿sí? Que es presbiterio y episcopos. Estas dos palabras definen a un anciano. Dios va preparándonos a todos nosotros para poder ser buenos vigilantes, buenos administradores, buenos guías, buenos líderes. Pero en este sentido nos está hablando a los pastores, ¿verdad? Pero aquí no solamente yo soy un pastor, independientemente cada uno de ustedes como padre de familia, tú eres el pastor de tu familia. Tú eres el líder de la familia. Si en este caso no está el papá, y pues vamos a decir solamente es la mamá, ya sea que haya quedado viuda o que por cierta situación ya nomás le tocó criar a sus hijos sola, ella es esa líder para guiar a su familia, y en este caso sus hijos, a Cristo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos está hablando. Entonces, Dios a cada uno de nosotros nos está delegando que seamos buenos administradores. Cuando en el trabajo de una manera secular lo vemos, el empleador ve entre los trabajadores a alguien que es movido, que le echa ganas, que es responsable, que es limpio, que está incluso en su vestimenta cuando llega, pues va bañadito, perfumadito, presentable, ¿verdad? No va con el atole acá regado por todos lados, ¿verdad? De que apenas se levantó. No va todos los ojos lagañosos, ¿verdad? Va presentable. Entonces, cuando el empleador lo ve, lo observa, dice, ¿sabes qué? Ese chavo tiene potencial. Está para que le demos otro puesto dentro de la empresa. Si es responsable, nos responde, le echa ganas, pues vamos a darle la oportunidad. Cuando eso sucede, pues la otra persona dice, ay, no, pues valió la pena levantarme temprano, echarle ganas, mira, ahora voy a ganar un poquito más, ¿no? Es un buen estímulo para la persona. De la misma forma, Dios también nos está observando a todos nosotros. A cada uno de nosotros el Señor nos observa. Y también te empieza a delegar. Y en este caso al papá de la familia le ha delegado el liderazgo dentro de su casa. Le ha delegado el que sea el sacerdote de esa casa. Porque la Biblia nos dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, yo aquí como en la iglesia, yo soy el pastor de ustedes, pero ya yo en tu casa, ya no me puedo meter a tu casa, porque ahí tú eres el líder de esa casa. Y al que Dios va a pedir cuentas de esa casa, vas a ser tú. Y en este caso, ya como pastor de todos ustedes, gracias a Dios que somos ahorita este grupo de hermanos, Dios me va a pedir cuentas de ustedes. Porque ustedes son el rebaño del Señor, ¿verdad? Entonces estamos viendo todo esto y es interesante para que ahorita que lo vamos a ir desarrollando, lo veamos y digamos, ¿sabes qué, Señor? También quiero esa corona. Yo también quiero la corona de gloria. Yo también quiero cuando llegue delante de Dios y el Señor me diga, a ver, Panchito, ¿qué hiciste en mi nombre? Ay, a ver, platícame, ¿cómo te fue? No, pues mira, siempre me esforcé, le hablé a mis hijos de Cristo, los guié a Cristo, oraba por ellos. Cuando miraba que se andaban descarrilando, ahí estaba detrás de ellos. Y el Señor, gloria a Dios, mira, ahí están tus muchachos, buen trabajo. Tomaste el consejo de Deuteronomio capítulo 6, ¿verdad? Sí, ¿recuerdas qué dice? ¿Qué dice? Y les hablarás estas palabras a tus hijos andando en el camino, estando en tu casa, a la hora de dormir, y las vas a escribir en las puertas de tu casa, en los delantales, y esta palabra la vas a repetir a tus hijos y los hijos a los hijos de tus hijos. Qué bendición, ¿no? O sea, tú te puedes imaginar
Si en tu casa ha habido un patriarca, por decirlo, el papá el que se salvó primero, y ahora tú como hijo continúas en el camino del Señor, y ahora ves que tus hijos y los hijos de tus hijos también empiezan a caminar en el Señor, dices, ¿sabes qué? Gracias a Dios por la vida de mis padres que me guiaron en el camino, y ahora me corresponde a mí guiar a mis otros hijos en el camino del Señor. Habla de buena administración familiar, que estás cooperando con el Evangelio, que estás ayudando a tus descendientes, a tu familia, a los hermanos de la fe, a que tengan un conocimiento de Cristo. Entonces, por eso les está diciendo, y le dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, te ruego, es algo que nos está hablando el apóstol Pedro, porque él participó de la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces él nos dice, les ruego, ¿sí? Versículo 2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuídanla, cuiden al rebaño. ¿Quién? ¿Verdad? Como tú como papá, tú como mamá, ¿quién de ustedes, verdad, no va a cuidar bien a su familia? Es triste cuando hay papás desobligados, ¿verdad? Cuando hay mamás desobligadas, ¿no? O cuando hay pastores desobligados. Y la gente se da cuenta, hermanos. La gente se da cuenta cuando el pastor se prepara y cuando no se prepara. Ya repitió lo mismo otra vez. La gente se da cuenta. Yo me doy cuenta cuando no me preparo yo mismo. Yo me di cuenta cuando estaba sentado igual que ustedes escuchando a mis líderes. Digo, oye, ¿qué pasó? Como que no sé qué está pasando, algo está sucediendo, ¿verdad? Este es el ruego. No seamos desobligados, dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, cuida de la iglesia. Hermano, tú en tu casa tienes que cuidar de tu pequeña iglesia, que son tus hijos, los miembros, los integrantes de tu familia. Tienes que cuidar de ellos. Yo tengo que cuidar de su iglesia. ¿Lo estamos comprendiendo? En esta mañana lo quise poner de esta forma porque así es como Dios nos lo está enseñando, porque esta corona es para los pastores, pero también nos habla de administradores como responsables de casa, de familia. ¿Sí? Entonces, si tú como papá o tú como mamá te estás olvidando de esto, es tiempo de retomar lo que Dios nos está hablando. Y nos dice, cuidando de ella, no por fuerza. No por fuerza. Como que, ay, yo tengo todos estos chiquillos, ay, ya, que se hagan. No, no por fuerza. Ay, tengo todos estos hermanos. Ay, otra vez esta hermana, otra vez este hermanito. Ay, que se quedan. No, no hay alguien que me va a obligar y hacerlo a la fuerza. Nos dice voluntariamente, voluntariamente, no por ganancia deshonesta, nos está hablando aquí, no por ganancia deshonesta. Ay, pues como muchos se llegan a expresar, ¿no? Entre más hijos, más dinero en la hora de taxas. No, de esta forma. No, entre más ovejas, más ofrendas. No, para nada. Esto no funciona así. Esto funciona de otra manera diferente. Dios nos está invitando, fíjate qué hermoso es esto. Tú te podrías imaginar, hermano o hermana, que estás aquí con nosotros, que uno de tus hijos o uno de tus nietos, Dios los llame al ministerio. ¿Te podrías imaginar? Está la mamá de John Wesley, Juan Wesley se conoce, un predicador inglés de aquel tiempo. Búscalo en Google, ahora googlealo, pregúntale a San Google, dile, oye, ¿quién era Juan Wesley? ¿Quién era? Te va a dar su biografía, pero entre su biografía de Juan Wesley está la mamá, que creo que se llamaba Susana Wesley, no recuerdo bien el nombre, pero ahí se los dejo de tarea, investiguen, y van a ver que la mamá de Juan Wesley, no recuerdo cuántos hijos tuvo en total, no recuerdo cuántos hijos tuvo, pero tuvo muchos hijos, y la señora hacía algo muy curioso. Ella, cuando sus hijos eran pequeñitos y ella necesitaba su tiempo con Dios, ella se amarraba un paliacate en su cabeza
y les decía a sus hijos, cuando me ven que tengo el paliacate en mi cabeza, por favor, no me molesten porque estoy hablando con Dios. No me molesten, y si me molestan, algo me puede pasar. Entonces, por favor, no me molesten. Entonces la señora se amarraba el paliacate en su cabeza, se iba a un lugar y ahí leía la Biblia, y ahí oraba, y sus hijos no la molestaban porque decían, no queremos que nada le pase a mamá porque está hablando con Dios. Y así sus niños iban creciendo. Entonces la mamá, en una forma sabia, se ponía a tener tiempos con Dios y instruía y discipulaba a sus hijos de la misma forma. ¿Y qué sucedió? Que 2 de sus hijos de ella son los que marcaron la historia en Inglaterra en aquel tiempo. Entonces tú puedes imaginar, alguna vez te ha pasado eso, oye, es que ¿será posible que Dios pueda tomar a uno de mis hijos para predicar? ¿Para que enseñen el evangelio? ¿Para que sirvan dentro de la iglesia? Ay. Yo tengo que poner el ejemplo. Yo tengo que servir en la iglesia también para que mis hijos vean que yo sirvo en la iglesia y que papá está sirviendo en la iglesia o que mamá está sirviendo en la iglesia, para que en un momento ellos también se animen a servir a Dios en la iglesia. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Cuántos quieren eso? Amén. Es una bendición. Entonces aquí nos está diciendo, no por ganancia, sino voluntariamente, no a la fuerza, voluntariamente, ni tampoco por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, con buen ánimo, con buena actitud. Esto es lo que nos está hablando Dios a nosotros los pastores. De esta manera también nosotros los pastores tenemos que guiar a la iglesia de Cristo, cuidarla, amarla, apacentarla, ¿sí? No por ganancia deshonesta, de que ahora sí ya voy a recibir salario, ya no voy a trabajar, voy a vivir de las ofrendas de la iglesia. Si ese es el pensamiento, estamos perdiendo el objetivo. Eso no es. Es lo que vimos el miércoles pasado. Cooperando con la verdad. Dios pone a los siervos y de la misma iglesia Dios provee para que se sostengan los siervos de Dios. Pero el objetivo no es llegar a alcanzar de que la iglesia me sostenga. No, el objetivo es continuar predicando el evangelio de Cristo. Y si un hermano me quiere dar una ofrenda para que yo tenga que comer, dónde dormir, en qué acostarme, una chamarra, y me dé para mi pasaje, gloria a Dios, porque Dios me está proveyendo. Los tiempos han cambiado, ¿verdad? Pero ese es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Predicar de Jesucristo. Entonces aquí Pedro le está diciendo a la iglesia, a los ancianos, por favor les ruego, no pierdan el enfoque, no lo pierdan. Del otro lado, como papá, lo ponemos de este ejemplo, te la pasas trabaje y trabaje porque dices, le quiero dar un mejor futuro a mis hijos, más dinero, para que no sufran como yo sufrí, más plata, y que lo que me pidan, que necesitan una tableta, la más nueva, se las compre. Que ellos tengan lo mejor de lo mejor. Y te desvías por el dinero, te olvidas de tus hijos. ¿Y qué pasó? Te va a decir el Señor. No los guiaste en el camino. En una ocasión un señor se me acercó cuando era líder de jóvenes. Y me dice, hermano, necesito ayuda con mi muchacho. Le digo, ¿cómo le puedo ayudar yo? Me dice, no, es que mi hijo... Me duele mucho decirlo, me dice el Señor, pero mi hijo es un marihuano. Yo volteo a ver al muchacho y digo, ¿en serio? No se le ve que sea marihuano, pues se ve un buen niño, ¿no? Y me dice, sí, es que mi hijo ahora ya empezó a agarrar esas andadas de andar fumando marihuana. Y le digo, híjole. Y ese señor, localmente, no es cualquier persona, es una persona famosilla aquí en el área de Denver. Y me dice él, porque tiene muchos negocios, o sea, de estatus social, tenía dinero. Y le digo yo al Señor, le digo, mire, la mejor manera en la cual usted va a poder ayudar a su hijo es de que empiece a congregarse. Venga a la iglesia, empiece por usted. No recibió el consejo. O sea, ¿cómo? Primero tienes que poner el ejemplo tú. Ven a la iglesia y de esa forma vas a traer a tu hijo y de esa manera tu hijo va a escuchar el evangelio
Y algo va a suceder en su vida. Pero nosotros no tenemos la varita mágica para cambiar a nadie. Pero congrégate, hermano, por favor. Si te importa tu hijo, ven a la iglesia, te invito. Tráelo los miércoles. Nosotros como jóvenes nos reunimos los miércoles y los domingos. Que se venga con nosotros, no importa si llega oliendo a mota, le digo, no te preocupes. Yo también así llegué. Y mira, Dios me transformó, ¿no? Volvió el hermano, de vez en cuando se acordaba y de vez en cuando iba a la iglesia. Al muchachito nunca lo volvió a ver. Entonces, tienes que poner el ejemplo. Tienes que poner el ejemplo. Te tienes que esforzar. Porque hay gente, niños, tu familia, que vienen detrás de ti. En este caso, como iglesia, yo como pastor, es el ánimo que me tengo que dar. Hay gente que viene detrás de mí, que lo tengo que guiar en el caminar con Cristo, que lo tengo que guiar a Cristo, y eso va a marcar una bendición, no solamente para mí, para ellos, y no solamente para ellos, también para su familia. Es una bendición, ¿verdad? Entonces aquí Pedro nos está diciendo eso. Luego nos dice, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, siendo ejemplo. O sea, no teniendo señorío. Aquí, como pastores, yo no les voy a dar una orden a usted. Es que tienes que hacerlo. Es una orden, órale, hágalo. No, pues, ¿qué pasó? Tú no eres el jefe. Nosotros somos administradores. Tenemos que cuidar, o sea, no es de que vamos a obligar a nadie. Tiene que haber tacto, tiene que haber familiaridad. Y este es el consejo del apóstol Pedro. Entonces, igual como padre de familia, eres el encargado, eres el responsable, tienes la autoridad, no abuses de tu autoridad. No abuses de tu autoridad. Los pastores no tenemos que abusar de nuestra autoridad. Tenemos que tener sabiduría, ¿verdad? ¿El papá podrá abusar de su autoridad? Preguntamos en esta mañana, ¿un papá o una mamá podrá abusar de su autoridad? Sí. Un papá que no conoce la Biblia, órale, lánzate por el 12 de chelas, pero rápido, rápido, muchacho, que se van a calentar cuando llegues. ¿Ahí el hijo tiene la obligación de respetar y someterse? No. Papá, ¿sabes qué? Lo siento mucho, pero no voy a cooperar para que te embriagues. ¿Qué te crees? Y moles, ¿verdad? Y dijo el chavo, ¿no? Se mete a su barril, ¿no? Ahí va don Ramón y le dice, toma, ¿no? Así a veces llegan los papás abusivos. No voy a obedecerte en ese sentido, papá. Que lánzate por los cigarros. No, en México es muy popular eso, que mandan al niño por los cigarros, ¿no? Digo, pues yo fui uno de ellos. Mandaban por los cigarros, ahí iba con el cigarrito acá en la bicicleta, ¿no? Por los cigarritos. No, porque ¿para qué van a fumar? Te va a hacer daño, pa. Nada, que no sé qué, que órale. Y muchos otros ejemplos que podemos poner, ¿no? Eso no es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Pastores abusivos, Dios no le gusta a pastores que abusemos de nuestra autoridad. Por eso nos está diciendo, sino siendo ejemplo. Sé ejemplo de qué? De la grey. Tú tienes que ser ejemplo de tu familia. Yo tengo que ser ejemplo de la iglesia. Es un compromiso, hermanos. Es un compromiso. Por eso, cuando papá y mamá se casaron, hicieron un compromiso, hicieron un pacto delante de Dios para amarse, respetarse, estar en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Y ese compromiso no se hizo en cualquier lugar. Ese compromiso se hizo delante de Dios como testigo. O sea, si hay problemas, aguante. Ore a Dios. Señor, cámbiame. Así como Cristo amó a su iglesia. Entonces, lo estamos viendo lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Siendo ejemplo. Tienes que ser ejemplo.
Tienes que ser ejemplo para los tuyos. Yo tengo que ser ejemplo para ustedes. Qué compromiso, ¿verdad? Qué tremendo. Es lo que platicaba con mi amigo pastor anoche y me decía, Vic, levantaste la mano y el Señor, mira, ya tienes un compromiso. Pero el compromiso es con Dios y con la iglesia. Échale ganas, ánimo. Dice, si tengo chance te voy a ir a visitar, me dice todavía. Le digo, oh, yes, ¿por qué no? Es bueno tener amigos que vengan y nos visiten y compartan la palabra. Es bueno tener amigos así, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser ejemplo. Tú tienes que ser ejemplo. Te pregunto ahorita y no me respondas. ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos? ¿Qué legado, qué ejemplo le estás dejando a ellos? Los niños es más fácil que aprendan lo malo de nosotros, ¿eh? Desafortunadamente muchos papás llegan a expresarse con un vocabulario muy vulgar, muy feo, y al ratito el niño pequeñito ya lo escuchó, ni 3 veces lo escuchó, y al ratito también ya anda hablando y diciendo lo mismo. Y ahí está el papá y la mamá, ese es viejo, díganle pero con estilo. Le aplauden que el niño está repitiendo las mismas majaderías. Qué tremendo, ¿no? Y cuando estás con tu niño en otro lugar público y se le salen esas palabrotas, ¿quién es el que queda en vergüenza? El papá, ¿no? Ay, no sé de dónde lo aprendió. Qué tremendo, ¿no? Pero eso le pasa a cualquiera, hasta las mejores familias. Eso pasa, eso sucede. Porque no somos buenos ejemplos. Dios nos está llamando a que seamos nosotros buenos ejemplos. El pastor tiene que ser buen ejemplo a la iglesia. Es un compromiso. Tú como papá, tú como mamá, tienes que ser buen ejemplo para tus hijos. Es lo que Dios nos está diciendo en su palabra, ¿verdad? Continuamos leyendo. Versículo 4. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La corona incorruptible de gloria. ¿Te puedes imaginar cómo te vas a sentir o cómo el pastor se va a sentir delante de Dios cuando llegue? Los que son papás y tienen la bendición de ser papás, cuando tu hijo o tu hija, especialmente en el día de la madre o en el día del padre, para tus hijos, tú eres la mejor mamá del mundo. Así te lo haya sonado. Para tus hijos, tú eres el mejor papá del mundo. Y hacen su tarea en la escuela. Y hacen sus dibujitos. Y llegan y te los dan. Papá, es para ti. Yo me imagino que el papá se siente conmovido en ese momento. Le da una alegría en su corazón. Te vas a presentar delante de Dios, hermano. ¿Crees que merecemos nosotros que Dios nos dé una corona de gloria? No lo merecíamos. Pero en su gracia el Señor nos la va a dar si somos buenos administradores, si somos ejemplo, si amamos su iglesia, si cuidamos de su iglesia, si amas a tu familia, si cuidas a tus hijos, si los guías en el camino de Dios. Vas a llegar delante de Dios y te va a decir, mira, bienvenido, buen siervo y fiel, en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hermano, es para que nos esforcemos, es para que le echemos ganas. Sí, entonces imagínate, desafortunadamente nosotros, la gente, las personas, buscamos la gloria. Un atleta, lo vimos, corona incorruptible, el atleta, ¿verdad? Se desgasta, se desvive, va a hacer ejercicio, duerme sus 8 horas, come una dieta balanceada, frutas y verduras, ¿verdad? Nada de hamburguesas, nada de papitas, nada, pura dieta de la buena, ¿verdad? Para que le den una corona que se va a echar a perder.
Pero nosotros vamos por una corona incorruptible, una corona que no se va a echar a perder. Pero aquí nos está hablando de una corona que va a ser duradera, pero es de gloria. Dios te quiere bendecir, hermano. Dios quiere bendecirte. En este caso, los pastores también. Imagínate qué gratificante para un pastor es, ¿sí?, que ves cómo Dios está bendiciendo a una familia. Ves cómo Dios empieza a restaurar una familia. Ves cómo empieza Dios a obrar en una familia. Tú los ves desde lejitos y dices, gloria a Dios. Vale la pena. Vale la pena servir a Dios y a su iglesia. Es algo hermoso, te llena de gozo, de felicidad. Entonces Dios nos dice que vamos a ser recompensados, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces el atleta quiere la gloria. ¿Cuál es esa gloria? Que le den el obsequio, que sea popular, que sea famoso, que lo reconozcan. Pero ¿qué pasa cuando queda en tercer lugar? ¿Qué pasa cuando queda en segundo lugar? ¿O qué pasa cuando es descalificado? Toda esa gloria se desvanece. Toda esa gloria se olvidó. El atleta se vive por eso, ¿verdad? Las personas en su apariencia física también quieren la gloria, que les digan, ay, qué guapo estás, qué galanazo, wow, qué cuerpazo, mira, ¿vas al gym? Sí, ¿verdad? ¿Te pusiste a dieta, verdad? ¿Te hiciste una operación? ¿Qué cremita estás usando, no? Ay, sí, si vieras, o sea, ¿no? Empiezan los fresones. Pero ¿qué es lo que sucede cuando la persona está en su mero apogeo? No, pues híjole, era una modelo. Pero esa gloria que tanto se afanaba, se echó a perder en un ratito. Como hay una actriz en México, ¿no?, que tenía, su apariencia física no era fea, pero la vanidad la llevó a que su cara quedara deformada de tantas operaciones y cirugías. Esa fue toda su gloria, se le fue. Se desvaneció. Por eso hay el dicho que dice que la gloria del mundo, ¿verdad?, pasa. Mucha gente se vive por esa gloria. Quiere esa gloria, que lo miren, que lo reconozcan, que híjole, quiere que le echen flores cuando va caminando. Esa gloria se va a ir también. Todo eso, ¿verdad? Te podrás decir, no, si yo cuando tenía tantos años tenía mi pelo así, ¿no? Estaba bien, estaba a dieta, iba al gimnasio, estaba bien deportista, mira la foto. Y ahorita, no, pues ya pura vitamina T, ¿verdad? Ya le echamos de todo, tacos, tortas, tamales, de todo. Ya esa gloria ya pasó, ya se fue. O sea, desafortunadamente mucha gente se desvive y entre eso empieza a desatender la responsabilidad que Dios le dio, la familia, ¿verdad? El atleta desatiende a la familia. El que quiere verse bien desatiende a la familia. Pero Dios nos habla de otra gloria. Y no es de que nosotros estemos buscando la gloria o que yo sea reconocido. No. Sino que experimentemos más de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren experimentar más de Dios en sus vidas? ¿Cuántos quieren ver a Dios obrando en sus familias? Amén, que digas como Salomón expresaba, Señor, ven y llena esta casa de tu gloria. Señor, dedicando el templo. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que tú te pusiste en tu casa, donde vives, en tu habitación, y en la sala de tu casa, y le dijiste a Dios, Señor, eres bienvenido en mi casa? Señor, yo te invito a que vivas en mi casa, yo te invito a que estés conmigo en mi casa, yo te invito a que tú bendigas mi casa. ¿Cuándo fue la última vez que tú se lo has dicho a Dios? Si no lo has hecho, hazlo, hermano. Llegando a tu casa, ve a tu casa, a tu recámara, en tu sala, en tu cocina y dile, Dios, llena mi casa de ti. Si hay algo que no te agrade de mi casa, muéstramelo, Señor, para que yo lo deseche. Yo quiero que tú vivas en mi casa conmigo. Dedica tu casa a Dios, hermano. Ponlo en las manos del Señor. Dile a Dios, cuando la gente, mis familiares, mi familia venga a la casa, Señor, que tú los recibas, que tengan paz, que se sientan contentos, Señor, estando en mi casa. Ora a Dios, invita a Dios a tu casa. Nosotros queremos experimentar
la gracia y la gloria del Señor. Yo quiero ver a Dios obrando en mi vida y también en la de ustedes. Qué hermoso es esto, hermanos. Fíjate, Dios quiere y ha manifestado su gloria a la humanidad. Esto lo vimos en diciembre, cuando vimos el anuncio de las grandes buenas nuevas. Noticias de gran gozo. ¿Qué sucedió? Vienen los ángeles y anuncian que ha nacido en Belén el Hijo de Dios. Y entonces los ángeles empezaron a adorar a Dios, la gloria de Dios se manifestó, los pastores recibieron el mensaje. Qué hermoso, la gloria de Dios viniendo a la tierra. Otro punto que vimos también y que está en la Biblia es cuando Pedro, Santiago y Juan estuvieron en la transfiguración. Vieron la gloria de Dios, escucharon la voz de Dios. Y por eso Pedro es el que nos habla de la corona de gloria, porque él fue testigo. Y nos dice, hermanos, ancianos, les ruego, esfuércense, cuiden la grey de Dios, no por ganancia deshonesta, no por obligación, no a la fuerza, sino con ánimo pronto. Porque Dios nos va a dar a ustedes la corona de gloria. Y Él no lo dice, sí, porque Él la experimentó, Él escuchó la voz de Dios. Él miró a Jesucristo cuando su rostro cambió por completo. Ellos reconocieron a Elías y a Moisés. Hermano, ¿será posible que Dios te pueda visitar a ti de esa manera? Sí. Dios es el mismo, Dios no cambia. Si tú lo buscas, dice que si tú lo buscas de todo tu corazón, Él se va a revelar a tu vida. Él se va a revelar a tu vida, ¿sí? Ellos fueron, incluso el mismo Pablo también experimentó la gloria de Dios cuando iba en el camino a Damasco y se le presentó el Señor Jesucristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él experimentó la presencia del Señor. También Juan, una vez más en la isla de Patmos, se le manifestó nuestro Señor Jesucristo y él experimentó la gloria de Dios. Qué hermoso es esto. Sí, por eso el apóstol Pedro nos está hablando de la gloria celestial, y esta gloria celestial es duradera, es por la eternidad, no es momentánea, es para siempre. Por eso nos está hablando, y en el versículo 1 dice que también participantes de la gloria que será revelada. Aquí nos viene hablando, versículo 1, gloria que será revelada. Vamos a recibir la corona de gloria, la corona incorruptible de gloria, ¿sí? Y Pedro nos está hablando de la gloria celestial que compartiremos con Cristo. Y esta gloria que compartiremos con Cristo, que Él va a compartir con nosotros, es algo eterno. Y por eso somos participantes, ¿sí?, de esta gloria que se va a manifestar. Vamos a ser participantes. Tú vas a participar, hermano. Pero para eso va a requerir que te esfuerces. Eso va a requerir que yo me esfuerce como pastor. Ya ves, una vez tu papá o tu mamá te dijo, mira, hijo, si le echas ganas, te voy a recompensar. Échale ganas. Y cuando te recompensó tu papá, pues te pusiste bien contento. En una ocasión yo sí era un niño latoso, inquieto de pequeñito, inteligente, pero no ponía atención. Entonces en un tiempo salieron de moda los famosísimos Xbox. Y es que todos tienen un Xbox, yo no tengo un Xbox, yo no tengo ni para un Xbox. Y en eso le digo a papá, oye, papá, pues, ¿me compras un Xbox? ¿Y cómo vas en la escuela? Digo, no, pues ya, no me lo van a comprar. Mira, puras quejas, puras peleas. Mira, vamos a hacer una cosa. Si le echas ganas y me demuestras y traes buenas calificaciones, te compro tu Xbox. Le digo, ¿en serio, pa? Sí. No me acuerdo cuántos años tenía yo, casi acaso como unos 12 creo, no recuerdo. Y digo, sí, órale.
Y entonces le empecé a echar ganas. Y que llego con mis calificaciones, ahora sí yo bien orgulloso. Jefe, ya cumplí. A ver, no, pues ya no me están llamando que te peleaste, que problema. Órale, tal fecha te lo compro. Y me lo compró. Y yo dije, no, pues valió la pena que me esforzara. Y no tenía dinero, no teníamos dinero, pero no sé cómo le hizo mi papá y me compró mi Xbox. Entonces, si te esfuerzas, Dios te va a recompensar. Hermano, a veces ni nos esforzamos. Y el Padre Celestial es el que da buenas dádivas. A veces, la verdad, no le echamos ganas. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí, ¿verdad? Dice el dicho. ¿Para qué te echo mentiras? A veces no le echamos ganas, a veces no nos esforzamos, pero Dios en su gracia nos da bendiciones celestiales. Hermano, ¿gozas de salud? ¿Tu familia está buena y sana? ¿Tienes que comer? ¿Tienes dónde vivir? ¿Tienes un automóvil en que conducirte? Hermano, eres bendecido. Si no fueras bendecido, no tuvieras carrito, no tuvieras trabajo, todo te fuera mal. Y tú dices, todo eso Dios me ha dado y yo no le he echado ganas, ni le he agradecido, ni me he tomado el tiempo para leer su palabra, pero aún así Dios me bendice. Eso es gracia de Dios. Eso es el amor de Dios por nosotros. Él nos da bendiciones aunque no las merecemos, porque Él es el buen Padre. Dice el Señor, si ustedes, siendo malos, dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? O sea, pide, dice el Señor, ustedes no tienen nada porque no piden. No reciben porque no piden, y siempre que piden, piden mal. Pídele a Dios, pídele al Señor. Él te va a recompensar, Él te va a bendecir, ¿sí? Entonces el apóstol Pedro nos está hablando todo esto y vamos a ver Mateo 16, vamos a leer esta parte en la escritura. Mateo 16, capítulo 16, versículo 21. Mateo 16, versículo 21. Y vamos a llegar hasta el versículo 27. Amén. El apóstol Pedro, al igual que nosotros, no tenía la revelación completa como algunos de nosotros. Entre más tú conoces a Dios, pues vas a ser experimentando. Pero cuando tú no conoces a Dios, también te equivocas, ¿no? Entonces, aquí es donde el apóstol Pedro y Jesucristo le da una lección a él. Versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, de los ancianos, de los príncipes, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a convenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque pones la mira en las cosas de Dios. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pero hacemos una pausa aquí. Pedro en ese momento, su mirada no estaba en las cosas celestiales, sino en las cosas terrenales. Pero Dios está dirigiendo directamente a Satanás, ¿verdad? Vemos cómo esto es lo que Dios empieza a hacer en nuestras vidas. Empieza a transformar nuestra mentalidad. Empieza a cambiar nuestros pensamientos. Nuestro pensamiento cambia cuando te acercas a Jesucristo. Por eso dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo, que escudriña tus pensamientos. Entonces, este pensamiento, ¿quién lo sembró en Pedro? Satanás.
Pero ¿quién se alineó a ese pensamiento? Pedro. Por eso, hermanos, las cartas, la primera y segunda de Pedro, cuando empiezas a leer los evangelios y ves el temperamento y la forma de ser de Pedro y lees sus cartas, Pedro habla mucho de los evangelios. Pedro habla mucho de su experiencia con Jesucristo. Y aquí lo está hablando. Hermanos, van a recibir la corona de gloria. Pero yo en un momento no tenía mi mente en las cosas celestiales y me dejé influenciar por el diablo. Qué tremendo, ¿no? Fíjate, y después dice, versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Pagará cada a uno conforme a sus obras. Pero ¿cómo va? Fíjate, nos dice el versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero dice, vendrá en la gloria de su Padre. Y en primera de Pedro nos está hablando de esa gloria. O sea, Pedro recordaba esta enseñanza que Jesús le dio cuando él quiso convencer a Jesús de no ir a morir en la cruz. Jesús, si lo ponemos y lo parafraseamos, ¿verdad? Es una forma de interpretar la Biblia, parafrasear la Biblia. Si lo ponemos de este punto, Pedro trata de convencer a Jesús de que no muera en la cruz. Jesús le dice a Pedro, Pedro, tu mirada no está puesta en las cosas celestiales, sino que está en las terrenales. Este pensamiento te lo plantó el diablo. Muchachos, vengan para acá. Si alguno quiere seguirme, tome su cruz y sígame. Esta es la manera de parafrasear el texto. Porque te puedes afanar por buscar tu propia gloria. Pero cuando el Hijo del Hombre venga con la gloria del Padre, va a recompensar a cada uno conforme a su obra. Entonces, ¿qué sucedió? Pedro aprendió la lección. Por eso es que Pedro dice que lloró amargamente. O sea, eso le pegó a Pedro en su corazón, hermano. Yo no sé, cuando a veces hemos cometido errores, tanto personalmente, individualmente, o errores en el ministerio, porque también cometemos errores nosotros los pastores, eso empieza a congojar tu alma, te empieza a entristecer. Y Pedro se sintió así. Entonces imagínate, este Pedro niega a Jesús, niega al Señor, ¿y qué sucede? Llora amargamente. ¿Pero qué sucedió? Dios lo restituyó. Y por eso es que ahora nos habla el apóstol Pedro de esta manera. Hermano, vas a recibir la corona incorruptible de gloria. Toma tu cruz, niégate a ti mismo, camina con Dios, y el Señor, cuando venga con la gloria de su Padre, te va a recompensar conforme tus obras. ¿Qué cuentas le vas a dar al Señor? Qué tremendo, ¿no? Ahora posiblemente podríamos decirlo, y lo vemos de una manera familiar, porque a veces hay hijos muy rebeldes que no hacen caso, que oras por ellos, que hablas y les dices y no te hacen caso.
¿Ahí será que fallaste tú? No. Porque la rebeldía está ligada al corazón del muchacho. Y ya una vez que cumple la mayoría de edad, él es responsable. Mientras que el niño o la niña esté bajo tu cuidado, ¿verdad? Y esté contigo, tú tienes la autoridad sobre de él. El mundo ha querido intervenir, ¿sí? Ha querido intervenir en todo esto. Que ya no puedes corregir a tu hijo, que ya no puedes hacer esto, que ahora tu hijo ya se puede mutilar y no necesita tu autorización. Esto sucedió en California. Los niños, si decían que se sentían niñas, se podían mutilar. Qué tremendo, ¿eh? ¿Y qué sucedió? Mira en una revista de National Geographic que a un muchachito se mutiló sin el consentimiento de sus papás. Se hizo la operación para ser niña cuando era más chico. Pero creció y en su facultad mental ahora ya no puede retroceder. Ahora él está consciente de que él es hombre. ¿Qué sucedió ahí? El mundo quiere meterse en la educación de tus hijos. Tú tienes la autoridad de Dios. Dios te dio esa autoridad. Tú tienes que velar. Entonces, si el niño, hasta los 18 o la mayoría de edad, él ya no quiere y se aleja, entonces tú ya cumpliste, ya le hablaste, ya te esforzaste. Pero es ahí donde tú vas a reclamar, vas a confiar en las promesas del Señor. Padre, tu palabra dice que mi casa y yo serviremos a Jehová. Tu palabra lo dice, Señor. Y es ahí donde tú, en fe, tal vez en ese momento no vas a ver a tu hijo o tu hija que regrese al camino del Señor, pero tal vez ya no vas a estar en algún momento. Pero esa semilla que tú sembraste en el corazón va a hacer que él venga a los caminos del Señor. Pero aquí lo estamos viendo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo? No busques la gloria del mundo, no busques las cosas de este mundo, la gloria que el mundo te ofrece, la vanidad de este mundo. No la busques, no te desvivas por querer ser el hombre más millonario de Denver, tener dinero y que tienes propiedades. Esa gloria va a pasar. No te desvivas por querer tener el último modelo de automóvil que acaba de salir. En 10 años ya va a valer, hasta lo vas a ver en $3,000, en 5,000, por mucho 10,000. Y tú pagaste 60,000. ¿Y esos 60,000 qué pasó? Pues nomás aquel se hizo rico, ya tu carrito, no, ¿verdad? O sea, tenemos que vivir con lo que Dios nos da y estar contentos. Ahora, si llegara a ver a alguien que lo tiene, pues gloria al Señor, ¿verdad? Pero si no, no te desvivas por eso. Ahora, lo importante y maravilloso es esto, que Dios nos invita a nosotros a participar de esa gloria. El cristiano ya comparte la gloria de Jesús, aunque solamente en parte. Pero más adelante la vas a recibir, la vamos a recibir. Entonces, qué hermoso es todo esto, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo recibió una corona de espinas. Y nosotros vamos a recibir una corona incorruptible. Una corona de gozo. Una corona de justicia. Una corona de gloria. Dios quiere bendecir a su pueblo, hermano. Lo más maravilloso de esto, ya para finalizar, vamos a Apocalipsis capítulo 5. Ya para finalizar estos puntos. Próxima semana, hermanos, vamos a iniciar con una nueva serie, la cual hemos titulado Jesús, enséñanos a orar. Jesús, enséñanos a orar. Esa fue la petición de los apóstoles que le dijeron a nuestro Señor: Jesús, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Versículo 11 y 12. Hermanos, Dios nos va a recompensar y vamos a participar de estas coronas y de estas bendiciones. Todo esto es parte del juicio venidero. Va a suceder. Apocalipsis capítulo 5
versículo 11, versículo 11 al 12. Vamos a estar delante del Señor, vamos a presentar estas coronas delante de Él. Primero vamos a ver esta escena que va a pasar, 5, 11 y 12. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, porque todo es por Él, todo es por Él. Dale a la izquierda el capítulo 4, versículo 10 de Apocalipsis 4:10. Lo leo, dice, los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces Dios te va a recompensar, hermano, si eres ganador de almas, la corona de gozo, la corona incorruptible, santidad, te santificas, te guardas, te consagras para Dios. La corona de justicia, la corona de gloria, todas estas cosas que hemos aprendido, hermanos, son recompensas para nosotros los creyentes. Y en esta mañana vimos la corona de gloria que es para los pastores, pero entre ellos también están incluidos los padres de familia, los administradores, los que cuidan, los líderes, y un papá y una mamá son esos líderes dentro de su casa. Cuando papá y mamá ya no están, entonces desafortunadamente luego los hijos se pierden. Pero si tú te esforzaste y les predicaste y les plantaste la semilla de la palabra de Dios en su corazón, van a volver al camino de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Padre Santo, Dios, en esta mañana bendecimos tu nombre, Dios. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de poder aprender de tu palabra en esta mañana. Y hemos visto, Dios, Señor, cómo nosotros, Señor, tenemos que poner nuestra mirada en las cosas celestiales, Señor, porque tú vas a venir con la gloria de tu Padre a recompensar a cada uno según sea su obra, Dios. Amado Dios, ayúdanos, fortalécenos, Padre, sigue obrando en la vida de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores, Dios. Ayúdanos, Padre, a ser buenos pastores, Señor. Ayúdanos a ser buenos líderes y pastores dentro de nuestras casas, con nuestras familias. Ayúdanos a instruir a estos pequeños delante de ti, Señor, para que conozcan el conocimiento tuyo. Ayúdanos, Padre Santo, Dios. Ayúdanos, Señor. En esta semana, de igual que viene, Dios, ponemos todo en tus benditas manos, Señor. Y te damos gracias por este tiempo que hemos aprendido, Dios, tu palabra. Sabemos que vienen cosas nuevas en las cuales vamos a seguir aprendiendo, Padre. Y te pido, Dios, que tú bendigas a mis hermanos, los lleves con bien en esta semana, Dios, que los bendigas, Señor Dios mío, Dios, y que sigas obrando en la vida de todos nosotros, Dios. Te damos la gloria y la honra de esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Demos un aplauso a Cristo. Él se lo merece. Amén. Quedan despedidos, mis hermanos, y recuerden, los miércoles también nos juntamos.